Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos, martes 24 de septiembre de 2019. Estamos nuevamente acercándonos a la obra de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que es una obra muy interesante, más que interesante, apasionante, para descubrir cómo funciona nuestro aparato psíquico, vamos a decir. Ahora hemos llegado al capítulo que se titula La regresión. La regresión, que es un fenómeno, un mecanismo muy interesante, muy interesante. Muy buenas, Jail, muy buenas, Elena. Pues eso, la regresión es un fenómeno muy interesante. Freud lo presenta como un concepto, es decir, que la regresión, además de ser un mecanismo, es un concepto, ¿no? Es una manera de ver que es muy interesante. Entonces, vamos a ir viendo, porque ahí vamos a ir viendo con ese proceso de la regresión, donde dice que el psicoanálisis viene a presentar con el fenómeno, con el mecanismo de la represión, viene a presentar directamente una nueva historia del hombre. Es decir, que cuando el sujeto utiliza el mecanismo, que aparentemente se utiliza en casi todo, es decir, que, digo aparentemente porque no estudié para saber si se utilizaba todo el tiempo o si es, digo, porque cuando uno habla también habría que ver si ahí tampoco está, en el habla no aparece el fenómeno de regresión. Aquí nosotros lo vamos a ver principalmente en el fenómeno del sueño, donde se ve clarísimamente cómo funciona el mecanismo de regresión, y que cuando uno, digamos, regresa, no solamente regresa a su historia individual, sino que en esa historia individual está la historia de la humanidad. Y eso es como una cosa muy interesante, poder pensar ese fenómeno, digamos, ¿no? Ese fenómeno de ese regreso, es decir, que en cada uno de nosotros vive la historia de la humanidad. Pero claro, eso es muy interesante cuando uno hace el trabajo para ir apropiándose de esa historia, porque si no, uno, ¿qué hace? Sí, vive la historia de la humanidad en mí, pero más que vivir, padece, ¿no? Tiene efectos en mí sin que yo pueda realmente disfrutar, sino que la padezco de ciertas cosas primitivas. Bueno, por ejemplo, porque vamos a ver que la regresión no solamente tiene lugar en el sueño, sino que tiene lugar en la alucinación, nos va a decir, tiene lugar en la reflexión, también tiene lugar en muchos síntomas, en el sentido que en el síntoma también hay una regresión a otro momento, otra etapa del desarrollo del sujeto infantil. Entonces a veces se ve en ciertos síntomas, digamos, se puede leer en ciertos síntomas que hay alguna energía estancada, por regresión, estancada en algún momento del desarrollo del sujeto. Lo que vamos a ir viendo hoy es muy interesante porque realmente, primero, Freud empieza a hacer un repaso, dice, ahora hemos dado todas las pruebas, ya hemos demostrado, no nos vamos a seguir ocupando en intentar demostrar que el sueño es una realización disfrazada de un deseo sexual infantil reprimido. Dice, ya lo damos por hecho. Y dice que con el capítulo del olvido, que realmente ahí cierra el asunto, en el sentido que con el capítulo del olvido viene a decir que la materia prima que utiliza el psicoanálisis y la materia prima que interesa a Freud es el relato del sueño. Y eso es, iba a decir, muy conmovedor, porque es algo que viene a romper la ideología, incluso la ideología actual,
Es decir, que no nos interesa la verdad del sueño. No nos interesa ni siquiera el deseo inconsciente que ha provocado que ese deseo inconsciente que ha provocado el sueño no es nuestra materia prima. Nuestra materia prima, es decir, el material que se va a utilizar para trabajar, es el relato. Es decir, algo cambiante, algo donde hay tropiezos, donde hay olvidos, como habíamos visto el otro día, pues justamente es ese material que interesa a Freud, ¿no? Que habíamos visto que a partir de ahí entrábamos en un nuevo nivel de objetividad, en el sentido que no buscábamos la verdad, buscábamos el efecto del trabajo. Porque en el relato del sueño, ¿qué aparece? El trabajo. Hemos visto que entre el inconsciente y las ideas latentes es donde más trabajo, más grande es el trabajo que se produce. Digamos que más transformación hay, que el peaje que hay que pagar para pasar desde el inconsciente al preconsciente es un peaje más caro, de más transformación. Y después ya es el mismo trabajo donde participan, digamos, los mismos instrumentos, los mismos obreros del sueño que van a seguir trabajando. Y es lo que justamente quiere ver Freud. Los elementos, el trabajo que se ha producido. ¿Para qué? Para reconstruirlo. Porque lo que hace Freud, entonces, ¿se acuerdan que en el sueño, en el relato del sueño, yo tengo que escuchar al paciente y reconstruir las herramientas que se ha utilizado, las ideas latentes gracias a la asociación libre y producir con la interpretación, producir el deseo inconsciente que está en la base del proceso. Pero que todo eso es una construcción. Bueno, vamos a seguir un poco las notas para no adelantarme. Así que, claro, porque insiste, ¿no? Insiste ahí que no es el sueño vivido lo que me interesa, no es el sueño soñado lo que me interesa, sino que es el sueño contado, es el relato del sueño. Por eso es muy interesante también, porque no nos importa, es como si yo voy a contar mi vida, que no importa la vida. Por eso que un paciente no puede mentir. Porque lo que nos interesa es lo que va a contar, no lo que ha vivido. A veces se no, faltó a la verdad. ¿A qué verdad? Faltó a la verdad, no fue el 5, sino fue el 8. No, me salió el 5, por algo será. Digo, en sesión. Es decir, que ahí porque salió el 5 y no salió el 8. ¿Se entiende? Entonces es más importante el relato que lo que realmente ha vivido. Entonces hemos visto que en esa elaboración el sentido del trabajo que se va a realizar, por un lado está el trabajo como el que acabamos de ver, que es el trabajo en sesión, el trabajo analítico. Tengo el relato del paciente, el paciente asocia libremente y producimos y se produce la interpretación. La interpretación que es el deseo inconsciente que se va a producir ahí. ¿Ok? Es decir, que es algo teórico en el sentido que no existe en ningún lugar. E incluso en ese capítulo de la regresión, Freud va a hacer hincapié en eso. Es decir, que tenemos que poder pensar un lugar ideal para poder pensar el aparato psíquico, pero que es algo que no existe en sí, porque el aparato psíquico no existe en ningún lugar, sino que se va a producir. Del mismo modo que con la situación analítica vamos a producir la interpretación y que la interpretación va a producir el deseo inconsciente, vamos a decir,
Del mismo modo, tenemos que pensar el lugar del aparato psíquico como algo que se va a producir en el momento del trabajo analítico. Si no, no hay aparato directamente. Entonces, lo que viene a enseñarnos ahí Freud en el texto, que es muy interesante, porque dice, bien, entonces, por un lado tenemos la construcción analítica en sesión. Desde el relato voy a producir el deseo inconsciente. Y por otro lado, voy del otro lado. Es decir, el trabajo real del sueño es que hay una energía, vamos a llamarla así, una energía, el deseo inconsciente, que pulsa para llegar hasta la conciencia, que es el relato, digamos, del sujeto. Eso es el trabajo real. Es decir, que tenemos dos trabajos. ¿Ok? Pero dice que para fabricar el sueño, no, porque no llega a la conciencia, porque el trabajo real del sueño, y por eso se produce regresión, es que no llega a motilidad. A la motilidad, no llega al polo motor. Es decir, que se fantasea, la energía queda bloqueada. Por eso se vuelve para atrás, porque no hay salida, porque en la vida cotidiana percibo la realidad, pasa por el aparato la energía y después sale la motilidad. Hay una respuesta en la realidad. Pero en el sueño no hay posibilidad de llegar a la motilidad. Entonces, como no hay posibilidad de salir, digamos que la energía no tiene posibilidad de expresarse, pues va a volver y es ahí donde fabrica el sueño, donde va a ir a buscar las imágenes que van a fabricar el sueño. Vamos a ir siguiendo un poquitín, es decir que, porque ahí también volvemos a pensar en la idea, que es muy importante, y del psicoanálisis como ciencia de efecto. En el sentido, del mismo modo que con el capitalismo voy a estudiar el fenómeno a partir de la mercancía, a partir de la mercancía puedo reconstruir lo que ha pasado para llegar hasta la materia prima, ¿no? de la construcción. Dice, en el sueño, en el psicoanálisis pasa lo mismo, es decir, que tengo el relato del paciente y a partir de ahí voy a construir el deseo inconsciente. Tengo la presentación del síntoma, también relatado por el paciente, y voy a construir el deseo inconsciente. Y el deseo inconsciente, además de ser un deseo inconsciente sexual infantil reprimido, también va a tener que ver con la causa. Pero cuando reconstruimos, dice Freud, cuando hacemos una reconstrucción desde el relato del paciente y que reconstruimos el deseo, reconstruimos la causa, pero reconstruimos solamente una parte de la causa, es decir, que nunca vamos a terminar con las causas. Es decir, que vamos a reconstruir solamente la parte de la causa que está en relación con ese efecto, ¿no? Eso es, que determina ese efecto, es decir, que se encuentra de la causa solo la parte que determina ese efecto, no la causa en su conjunto, es decir, que la causa en su conjunto no existe, ¿no? Que no hay un porqué de las cosas. Entonces habíamos visto, ¿no?, en los otros capítulos, pero bueno, lo recordamos, que el deseo inconsciente se transforma porque pasa por la censura, se somete a la censura, ¿no?, para transformarse, se desplaza, se condensa y aparece como sueño manifiesto. Entonces, Freud va a hablar del aparato psíquico, el lugar donde tiene lugar el sueño, ¿no?, que es en el aparato psíquico, que es un lugar ideal. Y cuando hace referencia a ideal, nos da como ejemplo para ayudarnos a pensarlo, porque también en ese capítulo dice que Freud ya ha entendido cómo funciona el aparato.
Pero dice que en ese capítulo realmente la dificultad para él es poder transmitir el cómo lo voy a explicar sin caer en, el, en hacer creer que existe algo. Es decir, que el aparato psíquico no existe hasta que no esté el funcionamiento, que no esté funcionando, digamos, la situación analítica. Entonces dice, claro, el lugar es como un microscopio, empieza a describir Freud para acercarnos a algo conocido. Es como un microscopio que entre una lente y otra lente hay un lugar virtual donde ocurre la cosa, pero es un lugar virtual, no existe. Es una cosa que se va a producir, ¿por qué? Porque hay una lente de un lado y una lente del otro lado. Entonces dice que lo que se llama regresión, ahora lo que se llama regresión es ese impulso, ¿no?, que vuelve, digamos, que vuelve en la memoria. Vamos a ver. Él nos va a presentar en ese capítulo como una idea que puede ser presentada como tesis en el sentido que es una idea para evitar las confusiones, para decir, el sueño nos presenta, dice, el sueño es un acto psíquico importante y completo, y su fuerza impulsora es siempre un deseo por realizar. Es decir, esa es la situación en la cual, es decir, que el aparato psíquico siempre trabaja, nunca se cansa, nunca está cansado, siempre está trabajando, el deseo siempre pulsa para realizarse. Y el sueño, ¿no?, porque la fuerza impulsora es todo el tiempo, pero el sueño, dice, es un acto psíquico importante y completo. ¿Importante para qué? Para el aparato psíquico, para la realidad psíquica. Entonces, nos va a presentar un sueño, que después volverá a trabajar, que es el sueño de un señor que acaba de fallecer su hijo y está velando el cadáver de su hijo y está rodeado de velas y va a soñar, se va a adormecer y va a soñar que en sueño ve como un resplandor y sueña que el chico que está muerto, que se levanta, que resucita, digamos, se levanta y le dice, papá, papá, ¿no ves que estoy ardiendo? Es decir, que el padre que se había dormido velando al hijo y había imaginado que se quemaban, ¿no? Porque también lo había pensado antes de dormirse, lo había pensado que podían quemarse ahí las cortinas o las telas que estaban ahí en la sala, y entonces cuando se queda dormido empieza a ver ese resplandor de ese fuego y sueña que el chico muerto se levanta. Entonces ahí Freud va a traer ese sueño que quiere presentar, que lo va a volver a trabajar, que es un texto que va a ser muy trabajado, que Lacan lo va a retomar también para seguir trabajándolo. Y ahí nos enseña dos cosas. Dice, el sueño aquí nos muestra dos caracteres. El primer carácter, que es una cosa muy importante, que nos viene a decir que el presente es el tiempo en el cual el deseo se representa como realizado. Es decir, que el deseo se realiza en presente. Dice, no hay ni quizás, no hay ojalá, no hay un en presente, el verbo conjugado. Ahí es cuando se realiza el sueño, el deseo.
se realiza el deseo. ¿No ves que estoy ardiendo? ¿No? Porque también vamos a ver que ahí en ese sueño, pues evidentemente el padre vuelve a ver a su hijo vivo, ¿no? Dice que Freud dice que la primera lectura que se puede hacer es, digamos, que el padre ahí vuelve a ver a su hijo vivo. Y después, entonces, por un lado está el presente, el desear como un acto en presente, y después otra cosa que es muy importante, dice que lo esencial del sueño es que el contenido de las representaciones no es algo que está pensado, sino que es algo que queda transformado en imágenes sensoriales. Y no solamente que vemos, ¿no? Porque vemos que muchas veces en los sueños pues somos como el director de una película, que somos el director de la película, el productor, los actores, el decorador, ¿no? Digo, el director de arte, el director de foto, el cámara, pues cubrimos todos los puestos de la realización de una película para fabricar todas esas imágenes, ¿no? Esas imágenes sensoriales. Pero dice Freud que además nos lo creemos. Es decir, que vivimos el sueño como realmente una cosa que nos está pasando. Y eso es una particularidad del sueño, que nos lo creemos. Y dice que eso, prestarle fe a lo que uno está viviendo en sueño, dice, tiene que ver con el mecanismo de regresión. ¿Ok? Bueno, sigamos un poquitín. Entonces, tenemos a simple vista, se nos aparecen dos modos del sueño. Por un lado, la transformación en presente y por otro lado, la transformación en imágenes sensoriales a las cuales nos creemos, ¿no? Que pase lo que pase, además nos lo creemos que pase lo que pase, que no tiene que ver con que uno diga, no, no, eso es imposible, entonces no me lo creo, sino que cualquier cosa, ¿no? Y nos dice Freud, recordaremos además que tal representación de ideas en imágenes sensoriales no es exclusiva del sueño, sino que también aparece en la alucinación, en aquellas visiones que constituyen un síntoma de la psiconeurosis e incluso, dice, surgen independientemente de todo estado patológico. Que no siempre, ¿no? Esa me creo lo que veo, es decir, que me creo lo que veo no es algo que particular del sueño, como todos sabemos que solemos caer en esa trampa en me creo lo que veo. Ahí es interesante, ¿no? Pues la interpretación de los sueños, porque claro, cada vez que uno cree lo que ve, pues es un pequeño delirio, ¿no? Es un pequeño delirio en el sentido que uno lo que ve lo construye, es una construcción del sujeto, ¿no? Y entonces ahí también vuelve a ese lugar donde se va a fabricar el aparato psíquico, el lugar donde se va a fabricar el sueño. Y dice, tengo que poder pensar que el sueño se desarrolla en una escena diferente a la conciencia. Si no, no entiendo la particularidad del sueño. El sueño es algo muy particular. Acuérdense que él viene de ese deseo inconsciente que no piensa, no calcula, solo le importa transformar. Y ahí, ¡pum!, ocurre en el sueño, ¿no? Entonces es un fenómeno particular y no puedo pensar que ocurre en la conciencia. Entonces, tiene que pensar en una localidad psíquica, pero claro, la localidad psíquica es algo también que se va a ir produciendo, porque si no hay un paciente que relata, no hay ninguna localidad psíquica de nada, no hay nada. Tiene que haber un paciente que relata y tiene que haber un psicoanalista que escucha. Es decir, si no se da esa situación analítica, no hay localidad psíquica, no hay discurso, no hay nada.
Entonces ahí volvemos un poco a esa cosa que ya había adelantado, es decir, a la idea de que el aparato psíquico tenía la tendencia progresiva desde ir desde el inconsciente a la conciencia. Y dice, claro, ¿y qué pasa entonces en el sueño? Dice, claro, hay una tendencia, bueno, no una tendencia, existe el fenómeno de regresión y el fenómeno de regresión es el que va a generar en el aparato psíquico las huellas mnémicas. Y por eso que aparece el soñar. Porque uno, ¿no? Bueno, aparece el soñar, la fabricación del sueño, es decir, que el sueño no, como no sale al polo motor, no sale la acción, no, me voy corriendo en el sueño y no me levanto y voy corriendo, sino que sueño que voy corriendo y veo el paisaje, por ejemplo, por el cual estoy pasando, y esas imágenes tienen que ver con las huellas mnémicas de la memoria, dice. Pero también eso es una producción, es decir, que no hay una memoria en sí que está en algún lugar donde yo voy a tener acceso porque sueño y que entonces me voy a la memoria y voy a utilizar ese material, sino que es cuando relato el sueño que veo el material que se ha utilizado, ¿no? Entonces Freud va a decir, claro, hay un polo perceptual, ¿no? De percepción, hay el polo de la percepción que va a ir hasta el polo de la motilidad, que eso sería la tendencia del aparato psíquico de ir de un lugar hacia el otro. Y dice que desde el polo de la percepción está cerca del inconsciente, está al lado del inconsciente, y el polo de la motilidad está primero el preconsciente y después el consciente. Que para ir desde el inconsciente hasta el preconsciente tengo que pagar un peaje, ¿no? Tengo que transformar, es ahí donde habíamos visto, donde había la mayor cantidad de trabajo que se realizaba desde el inconsciente hasta el preconsciente. Trabajo psíquico quiere decir transformación. Transformación, condensación, desplazamiento, puesta en escena, elaboración secundaria. Entonces nos va a presentar el sistema que memoriza ahí con la regresión. Vamos a ver cómo funciona nuestra memoria. Dice, claro, nuestra memoria percibe, bueno, nuestra conciencia percibe, ¿no? Hay una percepción, pero dice que ese polo de percepción tiene que almacenar enseguida la información para dejar libre, para poder seguir recibiendo la percepción, la nueva percepción, ¿no? Es como un mecanismo que tiene que ocurrir y que va para no obstruir la percepción. Incluso a veces, ¿no? Uno se queda, bueno, no, porque tampoco es así, porque eso es obligatorio, es decir, que hay una percepción que se guarda enseguida en la memoria con lo que llama Freud ahí, la huella mnémica. Entonces, queda una marca de esa percepción, la huella mnémica. Te va a decir, pero claro, para pasar de un sistema de percepción a otro sistema, el sistema de memoria, dice, hay una transformación. No es que se pasa así indemne y se queda tal cual, sino que cada vez hay una transformación. Es decir, que todo lo que memorizo se ha transformado, que ya no es lo que viví, ¿no? Y eso es un gran paso para darnos cuenta que que la memoria siempre transforma. Para memorizar tengo que transformar. E incluso llega a decir, claro, porque ese fenómeno es tal que llega a pensar Freud que, claro, que la imagen percibida nunca existió. Sí existió solamente en el momento de ser memorizada. La que queda es la memorizada, pero la percibida aparece y desaparece. Es decir, como si no hubiese existido, porque no tengo manera de saber de ella, sino pasando por las huellas mnémicas.
Entonces ahí realmente es un capítulo muy interesante porque nos va a hablar de varias cosas a la vez, ¿no? Primero, que el sistema de percepción, si fuera el mismo que el sistema de memoria, quedaría agotado. Se rellenaba y después habría que tirarlo. No podría seguir percibiendo. Entonces, se deduce que la imagen de percepción y la imagen mnémica son dos cosas diferentes del mismo suceso. Percibo, pero no puedo guardar, porque si no, no puedo percibir más. Entonces, ¿qué hago? Derivo, transfiero, traslado. Hay un recorrido desde lo percibido hasta la memoria, ¿no? Que transforma en el pasaje de una instancia a la otra, que transforma la información. ¿Qué quiere decir? Que la imagen grabada, la imagen que se queda, no es la imagen de percepción. Insisto, porque es muy importante, que son dos cosas diferentes. Y lo más impactante es decir que la imagen de percepción en realidad no existe. No existió nunca, sino en aquel instante de ser percibida. Es decir, absolutamente imposible encontrarse con la imagen de percepción. Entonces, asociando libremente, ¿qué hago? No voy a llegar. La tentativa es llegar a la imagen de percepción, pero nunca voy a llegar porque ya desapareció, ya no queda. Queda en su lugar las huellas mnémicas. Entonces, en el intento de recordar esa imagen de percepción, me encuentro con sustitutivos, vamos a decir. Los sustitutivos, que son las huellas mnémicas, y de ahí se construye la asociación libre. Es decir, de huella mnémica en huella mnémica es donde voy a construir la asociación libre, en esa tentativa de llegar a esa imagen de percepción que ya no existe, que nunca existió. Y ese camino es lo que llamamos regresión. Es decir, ese pasaje, ese paseo por la memoria es lo que vamos a llamar regresión. Es decir, que en lugar de ir del polo de la percepción al polo motor, va del polo motor al polo de la percepción, a la búsqueda de la imagen de percepción. ¿Ok? Pero que no se puede llegar, si ha desaparecido. Entonces, lo que se hace en el sueño como en la alucinación es la producción de la imagen mnémica, de la huella mnémica. Se reproduce, por eso que a veces uno recuerda sueños infantiles, ¿no? Que se acuerda de un hecho infantil, de alguna huella, y dice, pero ¿cómo puede ser que me acuerde todavía de eso? No sé qué, pero porque en la asociación, en la regresión, se ha encontrado en el camino ese recuerdo. Entonces, claro, en la alucinación pasa lo mismo que en el sueño, es decir, que fabricamos esa huella, porque la huella no es que estaba en algún lugar esperándome, no, la fabrico cuando la voy a relatar, cuando vamos a reconstruir. Es decir, cuando yo voy a relatar y me voy a dar cuenta que fui a utilizar una imagen del pasado, ¿no? Regresión. Entonces, dice que por un lado, lo que vemos aquí, entonces vemos un elemento de la técnica de la interpretación, de la situación analítica, que decíamos que la materia prima, que el método es de interpretación-construcción y que la técnica es en asociación libre y en transferencia. Y entonces vamos a ver el próximo martes, que es el capítulo siguiente, que es la realización de deseos, donde ahí vamos a ir viendo el asunto, justamente la segunda parte, que sería el segundo elemento de la técnica, que es la transferencia. ¿No? Porque vamos a poder separar un poco, dice, la realización de un deseo reprimido, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de realización?
Realización es en la realidad psíquica. Y la palabra realización nos lleva a discriminar lo que es la realidad psíquica de la realidad material, que es lo que vamos a ver el próximo día. Entonces, vemos que la regresión, el mecanismo de regresión se utiliza cuando uno recuerda, cuando uno reflexiona y cuando uno va a buscar la imagen de percepción. Es decir, cómo pasa entonces en el sueño y también vamos a ver cómo pasa bueno, eso cuando uno recuerda. También en los síntomas, ¿no? pasa eso. Después lo va a asociar también un poquitín con los recuerdos encubridores, ¿no? Dice, porque a veces en los recuerdos encubridores, que son lugares de huellas, digamos, mnémicas, donde parece que queda toda nuestra memoria ocupada por ciertos recuerdos, ¿no? Que son recuerdos además que están cargados de energía, que te ocupan mucho lugar por su presencia, ¿no? Como algunos lo presentan como traumáticos o recuerdos traumáticos o tan nítidos. Y dice claro, que esos recuerdos encubridores, pues precisamente lo que hacen es ocultar otras escenas. Ocultar otras escenas, ¿no? Siempre lo que aparece en la conciencia es lo que el sujeto puede tolerar. Entonces está bastante alejado de su verdad, porque la verdad del sujeto es lo que justamente a uno le cuesta aceptar. Por eso tiene tantos disfraces para no saber la verdad del sujeto, lo que le ha conformado, lo que le ha fabricado. Entonces dice, claro, porque entonces el sueño, dice Freud, se podría tomar como una sustitución de una escena infantil. Es decir, que directamente cualquier sueño que el sujeto viene, lo tenemos que escuchar como si fuese un recuerdo infantil. Bueno, que es el discurso manifiesto, es el texto sagrado, como decimos, es decir, que es como todo lo demás. Es decir, lo que nos cuenta el paciente, no nos interesa saber si es la verdad o no la verdad, sino que es el resultado de un proceso que él realiza cuando además asocia libremente, es decir, que va de huella en su quehacer analítico. Y también cuando habla de la memoria hay una cosa también que es muy interesante porque tenemos, bueno, que eso lo habla también en otro texto, ese fenómeno de la memoria, porque tengo que pensar que cada vez que viene una nueva impresión que tengo que guardar, digamos, en el armario de la memoria, pues cada vez lo que pasa es que si hay una nueva huella mnémica que se establece, modifica el orden temporal de todas las otras huellas. Y eso va a ser un elemento muy interesante, porque querer mantenerse igual a sí mismo, porque nosotros ¿de qué dependemos? Dependemos de esa articulación, de esas huellas. Entonces, cada vez que hay una nueva huella que aparece ahí, se reorganiza todo lo anterior. Es decir, si yo empiezo a pensar, tengo una nueva idea o transformo un prejuicio que tenía, ¿no? O poder pensar qué había leído ahí que era interesante, ¿no? Si yo pienso que, como era así, que lo vi ahí, digo, claro, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo lo que había visto, pero quiero decir que una idea nueva, pues tiene que organizar después todas las ideas anteriores. No puedo mantenerme con el mismo aparato, tengo que readaptar. Hay una modificación sí o sí que tengo que realizar. Después nos va a contar en ese capítulo el ejemplo de un sueño de un niño de 12 años, que dice que es un niño que no puede dormirse porque cada vez que aparece el sueño ve caras verdes con ojos encarnados que le causan espanto. Y claro, en el análisis Freud descubre que
hay un recuerdo reprimido que encubre eso, que eso sería, que encubre eso y que dice que tiene un recuerdo de hacía 4 años atrás donde había un muchacho que él vio varias veces y que era como que representaba un poco un modelo de vicios infantiles, ¿no? Sobre todo de la masturbación. Y vicio que dice que el sujeto también practicaba y entonces que se reprochaba haber practicado. Y entonces como la madre le había amenazado o había dicho, mira, este niño, ¿qué color tiene? Tiene color verde, los ojos encarnados, los párpados ribeteados, dice, mira, todo eso porque se masturba. Dice, y además tienes que pensar que esos niños cuando se masturban se vuelven idiotas, no consiguen aprender nada en la escuela y además mueren jóvenes. Vaya amenaza, ¿no? Por masturbarse cuando es una cosa. Pero bueno, eso existe en el sujeto, que lo diga la madre, que lo diga el padre, que lo diga alguien o que no lo diga nadie. Eso, digamos que existe en el sujeto, sobre todo en los niños, existe este temor a las repercusiones, digamos, de su masturbación infantil. Y dice que y entonces, claro, que el niño, ¿no? Que no avanza en sus estudios, duerme mal, tiene la cara verde, entonces dice que, claro, que realiza lo que se le achacaba al otro, pues él también lo tiene, es decir, por masturbarse, entonces tiene las otras iguales, ¿no? Las mismas características. Y entonces después con el tratamiento, evidentemente, dice que en poco tiempo, dice Freud, ha perdido el miedo y ha terminado el año escolar con buenas notas. En los niños los tratamientos suelen ser bastante fáciles porque todavía no está construido, ¿no? Esa memoria de huellas mnémicas donde es difícil llegar, sino que son bastantes accesibles, entonces los tratamientos suelen ser bastante más rápidos que en los adultos. Entonces hemos visto que en ese capítulo el punto importante es que la regresión nos va a hablar de la memoria y por otro lado nos va a hablar de la asociación libre, ¿no? Como los dos fenómenos fenómenos que están en relación con la regresión. Bueno, la memoria, el sistema de memoria y la asociación libre que siempre está sobredeterminada. Entonces, claro, porque es interesante, porque lo que nos viene a decir que la asociación libre siempre es en sentido regresivo. No es digamos que no va a crear algo nuevo, va a crear algo nuevo porque esa asociación si no, no existiría, pero digamos que no es una cosa, bueno, sí, es una cosa creativa, pues ya que no existe esa regresión antes, no existe esa asociación particular en ese momento. Ok. Bueno, eso. Hay una lectura del capítulo de la regresión que hemos visto, es decir, que es un elemento que hay que tomar en cuenta. Hay varias ideas que son muy importantes, que el aparato psíquico es un aparato ni siquiera que es virtual, sino que es un aparato que se va a producir cada vez que el paciente va a hablar en sesión, ¿no? Entonces tiene un marco, digo, para el psicoanálisis, porque si hablamos de la regresión, claro que la regresión fuera del psicoanálisis también existe, pero ya es otra cosa. La regresión en psicoanálisis es algo que se va a construir o que vamos a poder ver cada vez que el paciente va a hablar o va a contar su sueño. Con el relato del sueño voy a poder ver el recorrido, las operaciones que han tenido lugar, ¿no? Voy a reconstruir, pero es reconstruir entre comillas, voy a construir el proceso
el proceso al revés, ¿no? Voy a reconstruir para llegar hasta el deseo inconsciente, que es la causa, o una parte de la causa que va a producir ese efecto. Pero siempre es desde el habla. De ahí la importancia del habla, cuando decimos, porque claro, la asociación libre, permite liberar energías. Porque a veces cuando decimos, por ejemplo, que en algunos síntomas hay alguna energía que se ha quedado en épocas infantiles, ¿no? En otro lugar del proceso, pues al hablar se desliza. Al hablar se puede, bueno, con la escucha psicoanalítica, evidentemente, o con la interpretación, pero ya con hablar se puede permitir, asociando libremente, se puede liberar esa energía que permite el habla, ¿no? Que estamos hechos realmente de palabras, que vale más lo que decimos de nuestra vida que nuestra vida. Por ahí es tan importante el diván para tener alguien o para tener también un lugar donde fabricar esa vida que estamos viviendo, porque si no, la vemos pasar, pero bueno, y vemos que después el segundo paso sería empezar, a escribir también nuestra vida para dejar otro tipo de huella después del habla, que sería la escritura, para dejar, para construir esa vida, ¿no? Porque cuando hablamos hay una distancia, efectivamente, ¿no? Hay una distancia con lo que he vivido, lo que hemos visto, ¿no? Que es el propio del aparato. El aparato, hemos visto que no podía contar lo que había vivido. ¿Por qué? Porque ha desaparecido. Entonces siempre va a contar otra cosa. Va a hablar de otra escena, de la escena memorizada, de la huella anémica que queda de lo vivido. Pero después al escribir es otro proceso. Es decir, que ya entra otros instrumentos que van a participar para la escritura, que van a construir otro tipo de producto de la historia de nuestro humano, ¿no? Entonces, pues eso, es un capítulo muy importante. El próximo día seguimos con la realización de deseo. Martes 1 de octubre seguimos con la realización de deseo, que tendrá que ver con la transferencia, el segundo elemento de la técnica analítica. Y después nos quedarán 3 o 4 capítulos para terminar la lectura de la interpretación de los sueños, que está muy interesante para poder tener un conjunto, una lectura conjunta de todo lo que se ve, para después que repetir la lectura. Porque claro, ¿no? Como en la formación del espíritu, científico, don Gaston Bachelard hacía hincapié en que leer un libro una vez, pues es eso, está todo fuera de foco, tenemos una idea, pero pum pum. Pero que realmente un libro científico, él aconsejaba una lectura, leer el texto 3 veces para poder darnos cuenta de realmente lo que hemos, leído, en el sentido que hay varios tiempos, que una lectura no se hace en un solo tiempo. Y que además la interpretación de los sueños, como está asociada también con otros textos que se van a asociar, hay otros textos que vamos a ir leyendo, ¿no? Psicopatología de la vida cotidiana, y después toda la obra de Freud. Entonces, claro, después son todos otros textos que nos van a transformar en la lectura, y entonces después, claro, soy un nuevo lector, entonces cuando me vuelvo a acercar al libro, pues el libro es diferente, ¿no? Lo que decíamos, pero ven, eso tiene que ver con nuestra manera de leer, con nuestro aparato psíquico, ¿no? Que la percepción, por eso que el polo inconsciente está al lado del polo perceptivo, que el inconsciente está al lado del polo perceptivo, porque es lo que va a sobredeterminar mi manera de percibir, mi manera de entender. Bueno, seguimos el próximo día, martes 1 de octubre, a la misma hora y en el mismo lugar. Muchas gracias a todos por acompañarnos y buena semana. Hasta luego.